Grupo Parlamentario Aragonés. Gracias, señora presidenta. Señorías de Podemos, si algo tenemos claro es que ustedes aquí han venido a destruir todo. Lo que no tenemos tan claro es si han venido a construir algo. Y conforme va avanzando la legislatura, cada vez lo tenemos menos claro y cada vez tenemos más claro que su objetivo es destrozar cosas, destrozar el sistema, destrozar todo lo que ha habido hasta ahora, destrozar absolutamente todo. A ustedes es lo que les gusta y es su leitmotiv. Tienen una obsesión, de verdad, totalmente desconcertante, incomprensible y agotadora contra la concertada. Fíjense, se lo decía la consejera el otro día, de 4 interpelaciones que han hecho de educación en este año, 3 sobre este tema de concertada y pública. Hay que ver lo que les importa la educación. Hay que ver la cantidad de dudas que tienen, sugerencias, propuestas, etcétera, etcétera, para mejorar el día a día de la educación. Su obsesión de 4-3 es destrozar la educación concertada. Es su único objetivo. Y aquí lo vemos otra vez más. Yo desde que soy aquí, es la primera vez, para mí es un hito, que hayamos recibido una carta que desde luego no la habré recibido solo yo. Imagino que todos los grupos parlamentarios, de CESIE, CEUSO, UGT y comisiones obreras, pidiéndonos expresamente que votemos todos los grupos que no a esta moción. Yo no lo había visto nunca. Nunca. Háganselo mirar. Igual lo que tendrían que haber hecho es retirarla. Por responsabilidad. Pero claro, esa palabra de responsabilidad es que yo creo que en su forma de hacer política no existe. No existe. No han venido aquí a hacer política desde la responsabilidad y nos lo demuestran cada día. Y en cada pleno, continuamente, ustedes a la suya, tal, a vender su matraquilla con quien sea que se la compre y ya está, y nada más. Pues bueno, a otros nos ha tocado otro rol. Y fíjense, nosotros no defendemos a la concertada frente a la pública. No. Y se lo dice una persona que toda su vida pública. Algunos de ustedes no lo sé, pero yo toda la vida pública. Bueno, es que creemos que tiene y puede convivir perfectamente, y aquí con diferentes ideas, diferentes partidos políticos, durante años hemos estado llegando a acuerdos, a puntos de encuentro, cediendo todos. Algunas cosas incomodándonos más que otras, pues sí, pero habíamos llegado a un momento en el que, bueno, más o menos coexistían las dos redes. Y nosotros entendemos que es un servicio público prestado por titulares privados o públicos, da igual, pero sostenidos con fondos públicos. Igual que otros sistemas educativos que pensamos que son todos públicos. Y resulta que también hay algunos centros que son de titularidad privada, pero como es un servicio gratuito se entiende que es un servicio público. Pero es que su obsesión es que desaparezca sin más. Y fíjense, hay una frase que dice: el supremo arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. Si su enemigo es la concertada, fíjense, yo le sugeriría que no se enfrenten a ella para destrozarla, que lo que tendrían que hacer es defender la igualdad de los alumnos para que todos los alumnos, sean hijos de quien sean, tengan recursos económicos o no, puedan optar por ir a un centro u otro con independencia de la titularidad, que sea privada o sea pública. Es lo que deberían hacer, y para eso establecer los controles que hiciera falta y abrir el debate, porque es que cuando yo veo esta obsesión por cargarse a la concertada me pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Así per se? ¿Simplemente porque es titularidad privada? ¿Por qué? No nos lo han explicado todavía, ¿eh? Porque tendría razón de ser si hablasen de por lo que hacen, no por lo que son, sino por lo que hacen. Si quieren hablar de lo que hacen, entonces hablemos y solucionemos eso. Fíjense, el Partido Aragonés propuso en el pasado pleno, aquí trajo una iniciativa, una proposición no de ley. Aprovecho además hoy para saludar y además de primera mano lo puedan saber. Trajimos una proposición no de ley en la que instábamos al Gobierno de España a solucionar el problema de financiación que tiene la concertada. Que es un problema real, que luego están, dale que te pego, con las cuotas voluntarias, Miren, que el problema es que está infrafinanciada la concertada. Y a lo mejor es esa infradotación lo que hace que haya unas cuotas voluntarias y aportaciones de fundaciones también. Y si ustedes nos preguntan qué nos parece, pues mal. Pero si estuviese suficientemente dotada, eso no sucedería. Y votaron en contra. Todos ustedes votaron en contra, los partidos del Gobierno y los que apoyan al Gobierno. Votaron en contra. Le decíamos al Gobierno de España que hiciese un estudio para saber el coste real, la realidad económica de los centros concertados y que subiese el módulo para dar respuesta a esa necesidad de financiación. Pero la realidad es que hoy en Aragón 1 de cada 3 alumnos es alumno de un centro concertado.
¿Y ahora qué hacemos? Ahora gobiernen ustedes mañana. Que tanto decir y tanta boquilla, en su mano tienen la llave del gobierno, está en su mano, no está la nuestra, está en la suya. Ustedes en el gobierno, pues no podrían hacer otra cosa. Y además, es más, si no existiese la concertada, todavía habría menos recursos para la pública. ¿Se han dado cuenta de eso? Porque lo que le supone al gobierno una plaza de alumno en la concertada viene a ser más o menos la mitad que lo que le supone en la pública. ¿No? Datos son datos, usted tendrá unos, pues mire, yo tengo otros. Y la realidad es que la infradotación y la infrafinanciación, termino, de la concertada supone aproximadamente 12 millones de déficit de infradotación, infrafinanciación anuales en las aulas que hay 2.300 o 2.400 en Aragón. Oiga, no sé, un ejercicio de responsabilidad. Yo hoy me alegro que el Partido Socialista haya tenido un poquito de luz a pesar de las tinieblas que hemos tenido antes y haga un ejercicio de responsabilidad que ya lo echábamos de menos. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.